sábado 5 de julio. Lo que en teoría debía ser una velada tranquila dentro de una cadena que presume de ser blanca, cercana a la familia y alejada del morbo gratuito, terminó convirtiéndose en un espectáculo mediático inquietante y repleto de contradicciones. El programa conducido por Terelu Campos se volvió a emitir en horario de máxima audiencia, esta vez con la participación de la ex Miss España Eugenia Santana. Lo que debería haber sido una conversación respetuosa y mesurada derivó, sin embargo, en una sucesión de confesiones personales de extrema gravedad, cuestionables decisiones editoriales y una evidente falta de sensibilidad por parte de los responsables del espacio. Eugenia Santana, visiblemente afectada, narró con crudeza una presunta agresión sexual sufrida en su propia vivienda, a manos de dos individuos a los que, según su testimonio, había conocido esa misma noche en un bingo. La historia, que se fue desarrollando en directo ante millones de espectadores, dejó muchos interrogantes en el aire. Según explicó, los hombres, completamente desconocidos para ella, se ofrecieron a acompañarla a casa después de coincidir en la sala de juegos. Afirmó que en aquel momento no dudó en aceptar el ofrecimiento, preocupada por su hijo, quien la esperaba en su domicilio. Al llegar, decidió permitir que los dos hombres entraran en su casa, algo que, por sí solo, desató un sinfín de comentarios sobre la falta de lógica o prudencia del relato. Fue allí, según sus palabras, donde ocurrió la violación. Santana no solo detalló el asalto sexual, sino que describió las secuelas emocionales y médicas que arrastra desde entonces. Reveló que actualmente se encuentra bajo tratamiento farmacológico por un trastorno bipolar, y que la medicación que recibe podría llegar a causar malformaciones congénitas en caso de embarazo. Dijo también que ha tenido que someterse a múltiples análisis de sangre, pruebas de VIH, controles ginecológicos y constantes revisiones médicas a raíz de los hechos. Sin embargo, más allá del relato en sí, lo verdaderamente impactante fue la forma en la que éste se llevó al plató. Sin preparación, sin filtros, sin la debida contención emocional ni profesional. A lo largo del programa se realizaron preguntas de una dureza extrema, algunas rozando lo grotesco, como la que insinuaba si hubo o no eyaculación interna, en una clara búsqueda de sensacionalismo más que de verdad periodística. Mientras tanto, Terelu Campos ocupó su habitual espacio en pantalla para hablar nuevamente de su enfermedad. Concretamente, volvió a tocar el tema de su cáncer de mama, algo que ya ha sido expuesto en infinidad de ocasiones. Relató su experiencia con la doble mastectomía, las consecuencias físicas y emocionales de ese proceso y los efectos en su entorno familiar. A estas alturas, no resulta ajeno para nadie que Terelu, limitada por la censura que su hija ha impuesto respecto a ciertos temas delicados, como el reciente escándalo penitenciario en el que se vio involucrada, se ha visto obligada a recurrir a su historial clínico para seguir manteniéndose vigente en los focos mediáticos. Aunque sin duda su experiencia médica es profundamente legítima y dolorosa, empieza a notarse un cierto desgaste narrativo que, lejos de sensibilizar, puede generar saturación en la audiencia. Lo paradójico es que todo esto ocurre bajo la etiqueta de televisión familiar. Un plató decorado con tonos suaves, luces cálidas y una supuesta atmósfera de empatía sirve de escenario para un contenido que no solo expone dramas humanos sin el menor cuidado, sino que además convierte ese dolor en entretenimiento. El caso de Eugenia Santana, aún más preocupante por el hecho de que el proceso judicial está en curso y todavía no existe una resolución firme, deja entrever lo peligroso de hacer televisión con heridas abiertas. La joven no solo expuso detalles sensibles sobre la agresión, sino que admitió sentirse señalada por su propia familia por llevar este testimonio a la pequeña pantalla. Entre lágrimas, y pidiendo disculpas a su padre e hijo, llegó a decir: «Durante años me culpé, pero no soy culpable. Soy la víctima». La crudeza de sus palabras, sumada a la fragilidad emocional y psicológica que reconoció tener, y que, según confesó, le impide distinguir muchas veces entre lo racional y lo impulsivo, deja un sabor amargo al espectador. No es únicamente el sufrimiento lo que impacta, sino la utilización del mismo como eje central de un programa. Lo sucedido la noche del sábado en televisión no puede analizarse de forma ligera ni resumirse simplemente como una emisión desafortunada. Fue, en realidad, un reflejo preocupante de cómo ciertos medios han decidido gestionar el dolor humano como un producto más, susceptible de ser moldeado, empaquetado y vendido al espectador bajo una apariencia de empatía que, en el fondo, es tan solo un envoltorio cuidadosamente diseñado para atraer audiencia. La emisión giró en torno a un testimonio profundamente sensible, marcado por episodios de abuso, trastornos psicológicos, abandono institucional y un proceso judicial aún en curso. Y, sin embargo, todo fue tratado con una ligereza pasmosa, sin la más mínima intención de proporcionar un contexto profesional, ni mucho menos un acompañamiento emocional digno para quien estaba compartiendo su relato.
No había psicólogos presentes, ni terapeutas, ni expertos en trauma. No se ofreció un espacio seguro. Lo que sí hubo fue una puesta en escena medida al milímetro, capaz de sostener el impacto televisivo, mantener la tensión dramática y convertir el sufrimiento real en una pieza más de entretenimiento. Lo que más inquieta de todo esto es el cinismo con el que se pretendió disfrazar de espacio de comprensión lo que no fue más que una explotación sin escrúpulos de una persona evidentemente frágil. Porque no puede considerarse un acto responsable, ni profesional, ni humano, permitir que una mujer que atraviesa un proceso psicológico complejo, con un diagnóstico serio y en medio de una situación judicial activa, se exponga de esa manera, ante millones de espectadores, sin ningún tipo de contención especializada. No estamos hablando de una entrevista a una figura pública consolidada que decide compartir su experiencia tras años de reflexión. Estamos hablando de una persona visiblemente vulnerable, emocionalmente inestable, que accede, o quizás es convencida, seducida o incluso manipulada, a verbalizar una historia dolorosísima ante cámaras, bajo la presión implícita de quien sabe que su testimonio no solo será juzgado por la audiencia, sino probablemente por los propios tribunales y por el agresor al que denuncia. ¿Dónde quedó la ética periodística? ¿Dónde está la responsabilidad que implica dar voz a víctimas reales? ¿Qué mecanismos de protección se activan cuando se encienden los focos y empieza la grabación? Lejos de proteger, contener o cuidar a la persona que exponía su verdad, el programa se construyó sobre la lógica de la tensión narrativa, del morbo dosificado, del espectáculo emocional. Todo estaba diseñado para impactar, para enganchar al espectador, para generar conversación. Se evidenció, sin tapujos, que el sufrimiento humano ha sido normalizado como formato televisivo, como si revivir una violación o describir una crisis psicológica no fuera un acto que requiere privacidad, tiempo y acompañamiento, sino simplemente una escena más de un show. Y lo más grave es que todo esto se presentó como un contenido apto para toda la familia, en horario de máxima audiencia, sin ningún tipo de advertencia ni sensibilidad editorial. Como si el hecho de usar una escenografía amable, una iluminación tenue o una música suave fuese suficiente para neutralizar la brutalidad del contenido que se estaba emitiendo. Pero la responsabilidad no recae únicamente en el formato ni en quienes diseñaron la escaleta. También debe mencionarse la actitud de la conductora del programa, Terelu Campos, cuyo papel fue, como mínimo, cuestionable. Ella, que durante años se ha presentado como una figura mediadora, cálida, cercana al sufrimiento ajeno, demostró en esta ocasión una alarmante falta de tacto y de ética. No se comportó como una entrevistadora prudente ni como una mujer empática. Lo que mostró fue un perfil de comunicadora entregada por completo al engranaje del espectáculo, más preocupada por sostener el ritmo del programa y mantener el foco sobre sí misma que por ofrecer refugio emocional a su interlocutora. Sus preguntas no fueron cuidadosas, ni sensibles, ni mucho menos necesarias. Fueron preguntas invasivas, formuladas desde la lógica del detalle morboso, del titular fácil, del shock emocional. Y lo peor es que, en más de una ocasión, sus intervenciones sirvieron para redirigir la atención hacia su propia biografía, como si lo que allí estuviera ocurriendo fuese un pretexto para recuperar protagonismo mediático, para reconstruir su propia narrativa de mujer resiliente. Resultó especialmente incómodo presenciar cómo, en medio de un relato desgarrador, Terelu encontraba el modo de intercalar referencias a su enfermedad, a su historia familiar, a sus propios procesos de dolor, como si la entrevista a una víctima de abuso fuese una excusa más para recordar al espectador porque ella también merece un espacio en la televisión. Esa estrategia no solo fue torpe, sino profundamente egoísta. Restó profundidad al relato central, lo contaminó, lo convirtió en una conversación cruzada de heridas que no estaban al mismo nivel ni en el mismo plano. La audiencia, como era de esperarse, reaccionó con incomodidad. Muchos sintieron que el programa había cruzado una línea muy peligrosa, no solo por lo que se estaba contando, sino por cómo se estaba contando, con una frialdad disfrazada de interés, con una supuesta empatía que en realidad no era más que una estrategia de autopromoción. El resultado fue un espectáculo que, bajo una apariencia de sensibilidad y compromiso, se mostró como una máquina perfectamente engrasada para convertir el sufrimiento en materia prima emocional. Durante 2 horas, se habló de violaciones, de salud mental, de intentos de suicidio, de secuelas físicas, de rupturas familiares, de procesos judiciales aún sin resolver, de traumas infantiles y de aislamiento social, todo ello en un tono que pretendía ser reflexivo pero que en realidad era profundamente manipulador. No hubo distancia crítica. No hubo marco terapéutico. No hubo advertencia ética. Solo hubo una cámara, una invitada rota por dentro, una presentadora deseosa de seguir teniendo pantalla y un formato diseñado para que el dolor se convirtiera en espectáculo. Esa noche no vimos periodismo.
Vimos televisión disfrazada de compasión, cuando en realidad lo que hacía era exponer, vender y consumir el dolor humano como si fuera parte del menú diario de entretenimiento. Lo más preocupante es que este tipo de contenido no es una excepción aislada, sino parte de una tendencia cada vez más extendida: la progresiva mercantilización del trauma como narrativa televisiva. No importa si la persona está en pleno tratamiento, si su relato está judicializado, si existen consecuencias emocionales graves o si hay implicados que podrían verse afectados. Lo único que parece importar es la capacidad del relato para generar impacto inmediato. El dolor como moneda de cambio. La vulnerabilidad como herramienta de audiencia. El trauma como espectáculo de fin de semana. Y todo esto legitimado por figuras públicas que deberían actuar como referentes éticos, pero que en lugar de eso se entregan con entusiasmo a una lógica televisiva que no respeta ni el sufrimiento, ni la dignidad, ni el derecho a la intimidad de quienes atraviesan situaciones extremas. Ese sábado, lo que vimos en pantalla fue un síntoma más de la degradación ética de un modelo televisivo que ya no busca informar ni acompañar, sino simplemente retener espectadores a cualquier precio. Se jugó con la salud mental de una persona. Se instrumentalizó su dolor. Se sacrificó la responsabilidad profesional en nombre del espectáculo. Y lo peor es que, al final, todo fue presentado como un ejercicio de valentía, como si lo ocurrido hubiera sido un acto de justicia, de reparación o de visibilización. Pero no lo fue. Fue una utilización inmoral del sufrimiento ajeno. Un retrato doloroso de cómo la televisión puede convertirse en un espacio tóxico, donde lo que importa no es la verdad, ni el cuidado, ni el respeto, sino el número de ojos pendientes de la pantalla y la velocidad con la que el vídeo se viraliza al día siguiente. Fue, en definitiva, una noche que debería hacernos reflexionar muy seriamente sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo si seguimos permitiendo que la intimidad desgarrada de las personas se convierta, sin pudor alguno, en combustible para nuestra distracción. Es inevitable que al ver este tipo de contenidos uno se pregunte hasta qué punto los responsables de estos programas han perdido totalmente el control y la perspectiva sobre lo que debería ser una comunicación responsable y ética en televisión. Ayer quedó patente que el camino que está tomando la televisión actual es alarmante, y eso se refleja también en los datos de audiencia, que fueron absolutamente desastrosos para el programa en cuestión, alcanzando una cuota que apenas rozó el 10%, algo que contrasta brutalmente con el más del 24% que logró su competidor directo, Tu cara me suena, cuya semifinal atrajo a una cantidad enorme de espectadores y demostró que el público, en realidad, sigue prefiriendo formatos de entretenimiento que no se sustentan en el morbo ni en la explotación del drama personal. El programa de ayer, sin embargo, apostó por una estrategia bastante cuestionable al presentar en prime time a una persona vulnerable, en este caso Eugenia Santana, quien decidió compartir públicamente una experiencia gravísima que, por desgracia, no solo dejó muchos interrogantes sin resolver, sino que también estuvo llena de contradicciones que restaron credibilidad a su relato. Resulta complicado entender cómo puede decir que su hijo no tenía conocimiento de lo sucedido cuando simultáneamente asegura que él estaba presente durante los hechos. Esa incongruencia genera desconfianza y pone en duda la veracidad del testimonio. Además, la narración de cómo fue abordada por unos hombres en un bingo, quienes le pidieron su teléfono y la convencieron de dejarse llevar por ellos hasta el lugar donde estaba su hijo en lugar de simplemente coger un taxi, resulta tan rocambolesca que parece salida de un guión ficticio y poco realista, lo que, lejos de aportar claridad, crea una atmósfera de incredulidad que daña aún más la percepción de lo ocurrido. En medio de todo este caos mediático, la figura de Terelu Campos destacó de manera singular, aunque no de la forma que uno esperaría en una situación que requiere sensibilidad y respeto. Más que una periodista o presentadora, Terelu se convirtió en juez y parte, como si el programa le hubiera impuesto la necesidad de abrir su vida privada para llenar minutos y mantener la atención del público. Según parece, hubo una indicación contractual para que hablara de su propia vida o de algún drama cercano, pero que evitara tocar temas relacionados con su hija, lo cual parece un gesto más de mercadotecnia que de auténtica empatía. Así, desempolvó el drama personal que la ha acompañado durante años. La doble mastectomía, la batalla contra el cáncer, sus dificultades en las relaciones personales y las tensiones familiares que la aquejan, intentando convertir su sufrimiento en un contenido vendible para la audiencia. Este despliegue de vulnerabilidad, en lugar de generar comprensión, pareció más un recurso calculado para captar la atención, un intento de rentabilizar el dolor ajeno y reciclar un trauma que, aunque real, ya tiene más de una década. Dedicar buena parte de una entrevista en pleno verano a hablar sobre una enfermedad pasada, aunque profunda y significativa, es una estrategia arriesgada, sobre todo cuando la audiencia ya ha demostrado preferir otros formatos menos cargados de dramatismo excesivo y más ligeros.
Se percibe que el programa, lejos de buscar un espacio de reflexión o de apoyo sincero, está más interesado en exprimir hasta la última gota del drama, repitiendo hasta la saciedad historias de enfermedades y conflictos familiares para mantener un ritmo de contenido que solo busca incrementar el SARE, y con ello, sus ingresos. Lo más llamativo fue la ausencia casi total de cualquier mención hacia Rocío Carrasco por parte de Terelu, cuando en otros tiempos su nombre habría sido una referencia inevitable. En cambio, abundaron los agradecimientos hacia su amiga Lara Dibildos, lo que sugiere una cuidadosa selección de aliados y temas que se manejan estratégicamente para construir una narrativa concreta, quizás con fines más comerciales que periodísticos. Este detalle no es menor, pues muestra que la línea editorial no solo busca impactar con las historias, sino también controlar qué voces y qué relatos se visibilizan y cuáles se silencian. Mientras tanto, la audiencia quedó atrapada en un ciclo repetitivo donde el drama se convierte en moneda corriente, donde hablar de cáncer, de traumas personales y de rupturas familiares se vuelve un lugar común que pierde fuerza por su exceso y su banalización. El cáncer, una enfermedad que ha afectado a millones y que muchas mujeres enfrentan en silencio cada día sin cámaras ni público, se ha convertido en un tema manido, un recurso dramático que parece ya un tópico más, un resfriado, del que todos hablan y que ha dejado de ser una tragedia excepcional para ser una historia que se cuenta y se repite sin una intención clara de aportar algo nuevo o verdadero. Al final, la impresión que queda tras consumir este tipo de contenidos es la de una televisión que ha perdido completamente el rumbo y la brújula ética que debería guiar su labor. Nos encontramos ante un medio que parece estar más preocupado por llenar sus franjas horarias con cualquier tipo de material que pueda captar la atención, sin importar que ese material se base en el morbo, la sensacionalización y la explotación del sufrimiento ajeno. Es triste observar cómo, en ese afán por mantener espectadores, se ignora el daño real que estas prácticas pueden causar a las personas involucradas, quienes no solo ven expuestas sus historias más íntimas y dolorosas, sino que además rara vez reciben el respeto y la dignidad que merecen. La televisión debería ser un espacio que promueva el diálogo, la reflexión y el apoyo, no una plataforma para convertir las tragedias personales en un espectáculo grotesco que se consume sin empatía ni responsabilidad. No se trata simplemente de que se presenten testimonios que, en ocasiones, contienen contradicciones o elementos poco claros. El verdadero problema radica en la manera en que estas historias se cuentan, sin la rigurosidad periodística necesaria ni el cuidado humano imprescindible para abordar temas tan sensibles. La falta de empatía y de un enfoque ético convierte cada relato en una especie de producto de consumo rápido, donde el dolor se trivializa y se manipula en función de un guión que prioriza el impacto visual y emocional inmediato por encima de la verdad y la justicia para quienes sufren. En un espacio tan relevante como el prime time, donde el alcance y la influencia son máximos, no debería permitirse que el dolor y las experiencias personales se transformen en mercancía emocional al servicio exclusivo de la audiencia y los índices de audiencia. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿realmente vale la pena sacrificar la dignidad, el respeto y la privacidad de las personas por conseguir unos pocos puntos más en el rating? La televisión podría, y debería, aspirar a algo mucho más elevado que eso. Podría convertirse en un medio que informe con rigor, que acompañe a los espectadores en la comprensión de realidades complejas y que fomente la solidaridad y la empatía, en lugar de alimentar la división y el morbo. Lamentablemente, lo que hemos visto, especialmente en la emisión de ayer, es un claro ejemplo de cómo el sensacionalismo y la falta de ética terminan prevaleciendo sobre cualquier intención de servicio público. En ese proceso, la verdad y el respeto hacia quienes han sido víctimas de situaciones traumáticas quedan relegados a un segundo plano, y el público se convierte en testigo involuntario de un espectáculo vacío, hueco y que no aporta valor real, sino más bien genera una sensación de incomodidad, decepción y desencanto. Este escenario abre un debate crucial que no debería pasarse por alto. Es necesario que cada uno reflexione sobre los límites éticos y morales en la explotación mediática de tragedias personales. ¿Hasta qué punto es legítimo utilizar el dolor ajeno para atraer audiencia? ¿Dónde se deben trazar esas fronteras que separan la información de la manipulación y la dignidad del espectáculo? La responsabilidad que recae en los medios de comunicación es enorme, y las consecuencias de no asumirla adecuadamente pueden ser muy graves, no solo para los afectados directamente, sino también para la sociedad en general, que termina consumiendo un producto deformado y deshumanizado. Por ello, es fundamental invitar a todos a opinar, a cuestionar críticamente lo que se nos presenta y, sobre todo, a exigir un periodismo que nunca pierda de vista la humanidad que hay detrás de cada historia. Un periodismo que no banalice el sufrimiento, que no convierta la tragedia en espectáculo barato y que se comprometa, por encima de todo, con la verdad y el respeto hacia las personas.
Solo así podremos aspirar a construir un medio de comunicación que no solo informe, sino que también eduque, sensibilice y fortalezca los lazos de comprensión y empatía entre nosotros. Nos vemos en los próximos vídeos para seguir explorando y analizando juntos estas cuestiones que nos afectan a todos, porque es imprescindible que mantengamos viva la conversación y la reflexión sobre el papel que queremos que juegue la televisión en nuestras vidas y en nuestra sociedad.